Bueno, este encuentro se ha denominado Encuentro de Ciudades-Puerto, ¿ya? Y nos acompañan los miembros de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, que comprende todos los puertos públicos. Y a la vez contamos con la presencia de la Asociación de Municipalidades de Puertos Concesionados, ¿ya? Todos los puertos privados, puertos mineros. El objetivo de este encuentro es poder discutir, y ayer ya estuvimos en una jornada trabajando, se sacó un acuerdo. Lo importante acá es ver todos los temas en común que tienen las comunas que albergan los puertos, ¿ya? Para ir trabajando. Ahora, luego de las palabras de bienvenida, van a venir 3 expositores y uno de esos expositores viene del Ministerio de Transporte para poder actualizarnos en qué va el proyecto del gobierno en cuanto a la logística de desarrollo portuario. Ahora los voy a dejar con el alcalde de Iquique, don Mauricio Soria, quien además es presidente de la Asociación de Ciudades Puertos, para que dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Agradecerle por su presencia. Nos acompaña la presidenta de la Asociación de Puertos Concesionados también. Hemos hecho junto al directorio y miembros de la Asociación de Puertos y Borde Costero Público, hemos sesionado y hecho asamblea las 2 organizaciones en la ciudad de Iquique, finalmente para poder tener una visión en común. Y el día de ayer se ha generado la declaración de Iquique. Así que agradezco que estén con nosotros. También está el alcalde de Los Andes, de Extrapuerto, el alcalde Henry, también de Talcahuano. Está el Ceremi, los Ceremis, Economía, nuestro nuevo Ceremi de Transporte, director del puerto, concejales y concejalas de distintas ciudades que nos acompañan, de Puerto Montt, San Antonio, Valparaíso. Tuvo su alcalde el día de ayer, pero tuvo que viajar el mismo día. Está la representación del alcalde de Arica, la concejala también. ¿Alguien me queda por ahí de las ciudades? Caldera, ¿no? Usted está como representante de la asociación y Puchuncaví también, y Quintero. Están, bueno, distintos concejales que están en representación de sus ciudades, son parte del miembro. También queremos agradecer a los trabajadores portuarios de Iquique que nos están acompañando, también a los trabajadores con más experiencia, pensionados, ¿ya? Que también tienen su agrupación ahí con muchos años de experiencia y con sus pulmones un poco colapsados con el alquitrán. Así que, bueno, también están nuestros concejales de Iquique, está Gladys Matu, concejal que nos acompaña, Washington Santos, que lo veo por ahí atrás. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todos, sobre todo a nuestros expositores, agradecer al Ministerio de Transporte, Ceremi, las gestiones, está David Medrano, que lo conocimos mucho a través del internet en las comisiones que hacíamos por Zoom. Bueno, algunos tuvimos la posibilidad cuando nos reunimos como directorio con el ministro también y con todo el equipo asesor en Santiago, nos recibió para ver toda la dinámica. ¿Por qué esta reunión? Porque hoy día son minutos que son de una extrema importancia, no para el puerto de Iquique, no para el puerto de Calama, no de Caldera, Antofagasta o Parica o San Antonio o Valparaíso. Son minutos esenciales para nuestra nación, porque hoy día lo que está en juego es la geopolítica. Es la geopolítica de lo que está pasando en el Pacífico. Y en el Pacífico no estamos solos. Si bien más aquí me corrigen, 93 o 95% de la carga de nuestro país se mueve por puerto. 93, a no pasarme, no me paso de unas cuadras, entonces 93. 93% se mueve, o sea, prácticamente todo por nuestros puertos. Y hoy día lo que está en juego es parte de nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque las políticas de nuestros países vecinos, que lo único que queda es felicitarlos, cómo se han desarrollado y cómo se están desarrollando, pero nosotros no podemos mirar que se desarrollen y nosotros no desarrollarnos. Porque finalmente, si uno lee la política que tienen nuestros vecinos, es que ellos van a ser el centro de distribución y es donde van a concentrar las cargas de los países vecinos. O sea, vamos
cuando hablo de soberanía, vamos a empezar a depender de otro país donde tienen que ir nuestras cargas. Por eso es que es importante, por eso es importante lo que finalmente se está llevando a cabo, que destrabemos también desde los territorios, eso es lo que se conversó el día de ayer, y nos dio un ejemplo el alcalde de Valparaíso de lo que sí se puede lograr cuando hay voluntad política, a un acuerdo, un proyecto que estaba trabado, un proyecto que una empresa renunció a una concesión que había ganado, que no pudo construir un puerto, que hoy día nace el acuerdo de Valparaíso, donde cambian la correlación de cómo se deben generar los proyectos en las ciudades, porque los puertos no están ajenos a las ciudades. Y eso es lo que hemos conversado el día de ayer. Las ciudades son parte del desarrollo portuario y algunas ciudades lo más importante que tienen es su puerto, en la vida de una ciudad es su puerto. Entonces la ciudad no puede estar afuera y ajena a las decisiones que toma el puerto, y el puerto no puede ver como la ciudad un enemigo del puerto, no, si tenemos que trabajar en forma conjunta para desarrollarnos más. Y sobre todo ahora que tenemos una competencia que nos está dejando atrás, porque no nos hemos modernizado. Así que yo no voy a seguir ahondando, para eso tenemos a nuestros expositores, que agradezco que estén aquí, agradezco que el presidente Boric haya puesto este tema como un tema relevante. Dio la instrucción de que se juntara este grupo, esperaban tener una resolución ahora el año pasado, a fines del 2023, pero claro, esto es más complejo, tiene una complejidad que debemos estar todos presentes y queremos ser parte de esta nueva gobernanza que fije el futuro de los puertos de Chile, el futuro comercial en el Pacífico. Aquí en el norte tenemos una gran posibilidad, tenemos un proyecto de más de 40 años que impulsó el alcalde Jorge Soria, ahora senador, ya, que es los corredores bioceánicos. Todavía me acuerdo, hace unos 40 años atrás, un titular del diario que decía, lo que habla el alcalde Jorge Soria está demente. Fue justamente un seremi era de el MOP. Dice en el titular del diario, está ahí escrito, está loco. El alcalde lo que habla está loco. Deben haber pasado 40 años, 35 años de ese titular. El alcalde está loco, está hablando tonteras. Bueno, las tonteras que hace 35 años atrás hablaba el alcalde, vamos a ver si encontramos al seremi y le dice al presidente Lula que es una tontera, le dice al presidente de Paraguay que es una tontera, le dice al presidente Boris que ya está comprometido, le dice a la presidenta Bachelet, al presidente Evo que firmaron los acuerdos de la paz con el presidente Lula, a los Emiratos Árabes que está mirando poner su fondo acá, que si los corredores bioceánicos son una locura. Hoy día más presentes que nunca por la necesidad, por el cambio climático, donde el río Paraguay-Paraná está quedando y va a tener una sequía, donde el canal de Panamá, nunca pensado también, tiene una congestión. Bueno, la necesidad de conectarnos internamente y comerciar entre nosotros. Nosotros en Sudamérica no comerciamos porque nuestra cordillera es casi una barrera, o nos ponemos barrera entre nuestros países que somos hermanos. Entonces, bueno, tenemos grandes posibilidades, pero esas se van a desarrollar si se desarrollan nuestros puertos. Y ya no es una ley de puertos, sino es un puerto y logística portuaria, porque el puerto desarrollado por sí solo no sirve. Tiene que ser del puerto hasta la frontera y después de la frontera el acuerdo con el otro país. Bueno, lo que se está buscando. Hoy día, les debo contar también, como región hemos avanzado, logramos conversar con nuestro gobierno a través de la Asociación de Municipios del Norte de Chile. Hemos conversado del primer día de las necesidades del norte de Chile. Y hace 2 días atrás, 1 o 2 días atrás, la frontera de la región de Tarapacá está abierta 24 horas para el transporte. O sea, cuando teníamos 100 camiones esperando salir, 100 camiones esperando entrar, que salen de nuestro puerto y que van hacia nuestro puerto, teníamos un taco. Y que finalmente eligen otros pasos, otros puertos. La necesidad de dar el servicio, el gobierno la entendió. Finalmente teníamos un gran debate, ¿no es cierto?, la seguridad. Bueno, nosotros le dijimos al equipo del Ministerio del Interior, a ver, nuestro país, porque el tema es el ingreso irregular, nuestro país lo que hace es fomentar el ingreso irregular al tener cerrada la frontera a las 3, 4 de la tarde.
Eso significa fomentar toda esa gente que llega a la frontera a las 3, 4 de la tarde y no puede pasar, va a buscar cómo pasar en forma irregular. Pero si nosotros damos el servicio, van a pasar de forma regular. Entonces lo que tenemos que buscar a los que no quieren pasar en forma regular y que quieren pasar otras cosas que finalmente nos tienen hoy día en una crisis de seguridad. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos por venir y esperamos que el proyecto o el acuerdo que firmamos ayer, el acuerdo de Iquique, se lo vamos a llevar al ministro de Transporte, se lo vamos a llevar al presidente. Las dos asociaciones son todos los alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales de ciudades puerto, que lo que quieren es ser parte de una solución que mejore la calidad de vida de los territorios. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, alcalde. Ahora vamos a continuar con la primera exposición. Nos acompaña don David Medrano, quien es coordinador de la Unidad de Desarrollo Portuario del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Don David Medrano nos va a exponer respecto de la Política Nacional Logística Portuaria. Este proyecto que desde el gobierno del presidente Boric está impulsando, se conformó una mesa multisectorial y eso está todavía en desarrollo. Entonces David Medrano nos va a actualizar en qué es lo que está esta mesa. Metodológicamente vamos a hacer lo siguiente. Don David tiene presupuestado alrededor de media hora hacer su exposición. Luego vamos a contar con media hora para que ustedes puedan hacer preguntas. Alzan su mano y ahí una persona les va a llevar un micrófono para que puedan hacer las preguntas. Y se solicita, por favor, no interrumpir mientras se esté realizando la exposición. Anoten las preguntas y esperan que termine y ahí solicitan el micrófono. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero de todo, agradecer la invitación a poder participar hoy presencialmente. Tuve la posibilidad el año pasado de participar en la primera, en el avance de cómo iba a desarrollarse este proceso en el seminario que hizo la Asociación de Puertos Privados, puertos concesionados. Hoy feliz de poder estar acá con todos ustedes presentando los pasos que hemos venido desarrollando y, como bien señalaba el alcalde, las modificaciones que también se han ido incorporando durante el proceso, que efectivamente había una temporalidad y le voy a contar un poco en qué estamos, cuál es el estado actual de avance de esta política encargada por el presidente de la República a los dos ministerios que la lideramos, Ministerios de Economía y de Transportes, obviamente en coordinación con otros organismos públicos, y los avances que ahora ya, a partir de los diálogos que se tuvieron el año pasado, empezamos a tener diversas líneas de trabajo en desarrollo. Lo primero, solamente a modo de recordatorio, la estructura en que se planteó el desarrollo de esta política. Recordemos que también lo señalaba el alcalde, un puerto no es solamente el recinto portuario, no es solamente el buque, no es solamente el frente de atraque, es toda la cadena logística, son los usuarios que son atendidas sus cargas a través de estas instalaciones. Por tanto, necesitamos un desarrollo donde el puerto es un núcleo central de esa cadena, pero no es el único. Tenemos que poner en consonancia cómo se van desarrollando esas cadenas logísticas, desde importadores, exportadores, hasta el buque y viceversa, también, por supuesto, a los servicios de cabotaje donde corresponda, y con esa mirada completa de cuál es el marco normativo, institucional, las infraestructuras que requerimos, cómo se relacionan esas infraestructuras con el territorio, con la eficiencia económica que tenemos que lograr por la ubicación en la que nos encontramos como país en relación con nuestros competidores y cómo somos mejores en términos de costos que nuestros competidores para llegar a los mercados internacionales y, por supuesto, todo esto, además, cruzado de manera transversal con la importancia que tienen los y las trabajadoras del sector portuario, que son claves, son indispensables para el desarrollo de estas actividades y hoy felices también de contar acá con la presencia de trabajadores presentes y con harta experiencia también que hubo en el sector. Por eso la política se organizó a efectos de desarrollo de los diferentes diagnósticos y propuestas que se habían elaborado durante más de 10 años por múltiples actores, públicos, privados, chilenos, internacionales, en 4 grandes ejes. Uno primero centrado en la institucionalidad, el marco normativo.
quién es la autoridad encargada, cuáles son los organismos, cuáles son las leyes y las adaptaciones que se requieren para volver a impulsar el desarrollo logístico portuario en Chile. Un segundo gran eje, que es el desarrollo en beneficio de la economía. Los puertos, la cadena logística, son herramientas al servicio de la economía nacional, del abastecimiento que requerimos como país y del desarrollo de nuestro comercio exterior. Y, por tanto, hay toda una serie de acciones y de impulsos que se requieren para asegurar que Chile y su economía están debidamente amparadas por este sistema logístico portuario de manera eficiente, competente y competitiva, en estos tres términos. Me olvido de un cuarto término, que es el que define propiamente el tercer grande eje, que es la sostenibilidad. Cómo se relaciona las infraestructuras, los servicios, las operaciones de esta cadena logística con el territorio, con la sociedad y con el medio ambiente en que se emplaza. Y, por tanto, cómo generamos esta planificación integral de todo el sistema en relación con el entorno en que se va a ubicar. Y el cuarto eje, por sí ya es un eje en sí, que es el de la modernización del sector laboral portuario, las condiciones actuales que tienen hoy en día los trabajadores y las necesidades de mejorar tanto en ámbito de seguridad como formativo y de experiencia para lograr que sean cadenas y carreras profesionales a lo largo de toda la vida profesional de cada una de las personas que laboran en los puertos. El proceso que se planteó el año pasado y que fue el que se comunicó por parte del ministro Grau y del ministro Muñoz en el evento que tuvo lugar en Santiago en el mes de abril, constaba de una serie de etapas que partía por unos diálogos iniciales con los actores clave del sector, organismos públicos, empresas privadas, trabajadores, asociaciones de municipalidades, las dos acá presentes, sector civil también, las empresas privadas de toda la cadena logística, no solamente portuaria, también prestadores de servicios, desde agentes de naves, almacenes extraportuarios, transportistas, el modo ferroviario, que abastece también al todo el transporte de la carga desde el origen hasta los puertos y viceversa, ¿no? A partir de estos diálogos íbamos a trabajar en una consolidación de los resultados. Lo que se publicó en su momento fue un documento de base que nutría a estos diálogos, pero la construcción de la política era en base al resultado de estos diálogos y de los aportes que han venido realizando muchos actores, entre ellos la asociación, para poder tener a la vista mayor densidad y mayor información sobre algunas de las líneas consideradas estratégicas por cada uno de estos actores. Nuevamente, este proceso, este borrador, iba a ser entregado en consulta amplia a toda la ciudadanía, a los actores, para asegurar que realmente se estaba configurando una política de Estado. Y este es el encargo que tenemos del presidente Boric de avanzar en una política portuaria de Chile, no de un gobierno particular o de otro, sino que dé sentido a las necesidades que tiene este país por más de 2 o 3 décadas a futuro para volver a impulsar a nuestro sector económico en todo el territorio nacional. Y recogiendo las observaciones que hubiera de este proceso de consulta, se iba a revisar la propuesta, íbamos a tener un documento de política consolidado, revisado con todos estos aportes adicionales que fuera considerable y meritorio incorporar al texto, de manera que pudiera ser sancionado y aprobado por las autoridades al final del proceso y constituirse como política de Estado, como política tal. ¿Qué hemos estado trabajando? La primera etapa, la de los diálogos. Celebramos 3 de las instancias, iban a estar planificadas 4 en origen, una por cada uno de los ejes en que anteriormente señalé. Celebramos las instancias de diálogo de los 3 primeros, el de institucionalidad, el de facilitación de desarrollo económico y el de la planificación territorial y de la sostenibilidad. En cada uno de estos talleres, que fueron por videoconferencia, contamos con una participación amplia. Ninguno bajó de 60 personas y 60 personas además representando cada una de ellas a un actor diferenciado y bien nutridos, era bien transversal los actores que estaban presentes, tanto como empresas privadas, asociaciones gremiales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de municipalidades, organismos públicos y empresas vinculadas al sector. Por tanto, una transversalidad bien amplia, donde hubo un diálogo muy potente realmente, a partir de la propuesta inicial, en grupos pequeños, donde se pudo dialogar de manera cruzada. Había una mezcla de actores en cada una de estas submesas y, por tanto, íbamos recogiendo desde diferentes facilitadores que teníamos desde los 2 ministerios, todos y cada uno de los aportes que se presentaban en este diálogo. Efectivamente, faltó
El cuarto, faltó el diálogo, en particular, del eje laboral, donde ahí hemos tenido un trabajo mucho más intenso con el Ministerio del Trabajo, que es el llamado propiamente a liderar estas iniciativas, y lo que estamos coordinando actualmente es una instancia liderada por ellos donde se va a trabajar específicamente este ámbito. Y esto es algo donde del Ministerio de Economía y de Transportes vamos a estar apoyando el liderazgo y el avance que vaya efectuando el Ministerio del Trabajo con los diversos sindicatos del sector portuario. A partir de la construcción de la propuesta, lo que estamos en este momento es cerrando la consolidación del resultado de estos tres primeros ejes, pendientes, por supuesto, de la coordinación que se requiera con trabajo a los avances que están ellos realizando a partir de este año de manera más intensa. Por eso es que el calendario ha cambiado. Tener una propuesta bien consolidada, bien detallada, recogiendo también todos los aportes que nos han ido llegando de cada uno de los actores que han ido entregando información y avanzando en paralelo en aquellas líneas de trabajo que se han venido impulsando de manera más clara. Ha habido algunas iniciativas que se han visto que no necesariamente generan un consenso transversal al 100%, pero que son necesario empezar a afrontar desde el momento presente para poder ir desarrollando las primeras etapas y no evitar llegar tarde. Es lo que queremos que no pase en alguna de estas iniciativas. Estamos elaborando, ya digo, este borrador, esta iniciativa, y si me permiten, no voy a entrar al detalle de cada uno de estos puntos, pero sí me gustaría presentarles cuáles son los resultados que se han venido realizando a partir de estas tres sesiones, de cada uno de los ejes. Y permítame que me coloque así porque no me lo sé de memoria, entonces permítame que esté un poquito así nomás. Lo primero, en el ámbito de la institucionalidad y cuáles son el marco normativo y de las autoridades, quiénes son los actores públicos que tienen que estar liderando desde el sector público el desarrollo de este sector. Un primer elemento bien transversal es la necesidad de identificar un actor, un organismo que sea quien lidere, que ejerza el rol de autoridad logístico-portuaria a nivel nacional de manera explícita. Hoy en día, para algunas consultas vamos a un organismo, para otras vamos a otro, para otras vamos a otro. ¿Quién es el que lidera? ¿Quién es el que coordina? Se requiere generar esta institucionalidad nueva. Esta institucionalidad puede ser una autoridad logístico-portuaria, un Ministerio del Mar, una subsecretaría de puertos. La forma es algo que tenemos que desarrollar en detalle, pero la necesidad de dotar a la institucionalidad y al marco de la Administración Pública de Chile de este organismo es un elemento bien relevado por múltiples actores a lo largo de estos diálogos. Lo segundo es resolver la asimetría. Aquí tenemos dos asociaciones de municipalidades de ciudades-puerto. ¿Por qué no hay una? Porque Chile es el único país de la OCDE que tiene dos leyes para prestar servicios portuarios. Es el único. Todos los países de la OCDE tienen una. Y es el principio, además, jurídico y legal habitual. Ante una actividad, una regulación. Aquí tenemos una actividad, dos regulaciones. Por tanto, ¿cómo vamos avanzando hacia unificar este sistema? Dando, por supuesto, todas las certezas al sector privado respecto a los derechos que tienen actualmente concedidos en las diferentes concesiones, pero ir unificando, ir procesando para que realmente tengamos un único sistema en Chile para la prestación de servicios portuarios y el desarrollo de la infraestructura portuaria que van para esos servicios. Por tanto, evitemos esta dispersión que hoy en día se da entre los puertos públicos, puertos privados y vayamos unificando el proceso. Lo tercero es, y bien lo decía también el alcalde en las palabras inaugurales, ¿cuáles son las inversiones? ¿Cómo generamos esa cartera de inversión de proyectos que den respuesta a las necesidades de cada uno de los territorios? Después abordaré un poquito más en el segundo de los ejes, donde es propiamente el que aborda esa materia, pero tenemos también claramente identificado y claramente relevado la necesidad de que no solamente nos quedemos en una política que es clave, y hay modificaciones legales que son clave, sino que vayamos avanzando en esta línea de planificación y desarrollo de los proyectos de infraestructura para poder dotar al sistema de las capacidades que requiere en cada horizonte de tiempo. Y siempre con esta mirada no solamente del hoy, del 2024, sino pensando en las próximas décadas y, por tanto, teniendo una visión estratégica de hacia dónde tiene que ir este sector en Chile. Lo siguiente es promover la participación del sector privado. Un elemento clave en el impulso de la eficiencia en los últimos años ha sido la participación, la incorporación de inversión
específica del sector privado en el desarrollo de las infraestructuras y de los servicios, un modelo además internacionalmente probado, y por tanto es algo que vemos de manera valiosa. Muchos actores así lo vieron también en los diálogos y por tanto es algo que hemos, obviamente solventando las brechas que puedan existir en el sistema, pero seguir profundizando, seguir ahondando en esa colaboración público-privada para una organización integral del sistema. También el impulso de la transformación digital y la transformación tecnológica. Hay adaptaciones que se van desarrollando cada vez de manera más ágil, más rápida y, por tanto, necesitamos ir avanzando, ir poniéndonos al día en esos desarrollos. No significa automatización, pero hay que incorporar nuevos sistemas de coordinación, nuevos sistemas operativos, tanto para las operaciones físicas de la carga, cómo se está moviendo ese contenedor o ese concentrado o ese líquido que al final se transporta a los puertos, sino también en la parte documental, cómo aseguramos que al final cuando llegue el contenedor a destino tenga todos y cada una de las visaciones debidas de los diferentes actores públicos, pero también de los servicios privados que están prestándole utilidad a esa carga, ¿no? Impulsar la multimodalidad. El transporte actualmente en Chile de las cargas es básicamente por camión, básicamente, en términos generales. Cómo fomentamos un sistema donde el ferrocarril, el transporte marítimo complementen al transporte ferroviario. No se trata de sustituirlo, sino de buscar las sinergias que puedan existir, generar la complementariedad, no solamente por reducir costos, que es un elemento clave, sino también por una cuestión de seguridad y de resiliencia. ¿Cómo vamos a afrontar un evento disruptivo? Esperemos que no haya ninguno ahora, pero un terremoto, un tsunami. ¿Cómo llegamos si la carretera ya no funciona o el ferrocarril no funciona? Vamos a necesitar un buque. Si se nos cae un puente en una ruta, necesitaremos el ferrocarril que va por el lado de ese puente que a lo mejor se ha mantenido estable o viceversa. Por tanto, buscar siempre esa resiliencia completa de la cadena justamente para asegurar que las cargas lleguen, en este caso además las primordiales para solventar la urgencia en el momento en que lo necesita el territorio que se ha visto afectado por este hecho, ¿no? Disponer de unas metodologías estándares, de la misma lógica que queremos avanzar hacia un sistema unificado de la prestación de los servicios, también es necesario estandarizar el cómo desarrollamos las diferentes infraestructuras asociadas y, por tanto, avanzar en una mayor coherencia entre los instrumentos de planificación que hoy en día se dan en estos puertos públicos, puertos privados, para que tengamos una mayor coherencia en cómo se están planificando, cómo se están desarrollando y cómo al final se materializan estos proyectos y estos servicios. Y entregar los estándares de seguridad, obviamente que se han ido incorporando y que han sido relevados de manera bien notable, particularmente este último año, a lo largo de la cadena logística, cómo mejoramos también, evitamos robos, evitamos posibles ilícitos que puedan ocurrir. Recordemos, los puertos son elementos de frontera, pero aquí estamos hablando de una política logístico-portuaria, por tanto tenemos dos puntos de frontera, los marítimos y los terrestres, en el otro lado de la cordillera. Por tanto es necesario avanzar también en esas medidas que nos aseguren la seguridad transversal de toda la cadena logística. Bienvenida, alcaldesa. Siguiendo avanzando, también un elemento clave que es el poder asegurar mecanismos por los cuales las empresas portuarias estatales que actualmente disponen de estos recintos portuarios y que pueden invertir solo en aquellas áreas que tienen bajo su administración puedan tener una mayor flexibilidad a la hora de poder invertir en el entorno de estos puertos y, por tanto, obviamente estamos hablando de inversiones necesarias para la cadena logística en la última milla y bien asociadas, en este caso, a la conectividad que pasa por cada una de las ciudades donde están ubicados estos puertos y poder generar esta relación mucho más intensa. Sí, elementos clave, y es algo que también se desprende de estos diálogos. Cuando hablamos de esta autoridad, ¿hasta dónde llega? ¿Cuáles son las competencias que tiene? ¿Qué va a normar? Son elementos que hay que detallar de manera mucho más profunda, poder ahondar mucho más, y esto es algo que queremos seguir trabajando mucho más preciso a partir de ahora, justamente para asegurar que sea una autoridad eficiente, sea una autoridad que responda a las necesidades que han sido relevadas por los actores, pero tampoco nos vayamos a una sobreregulación o una subregulación que al final del día haga inviable o no nos haga útil el tener este nuevo organismo en la institucionalidad pública. El segundo gran ámbito,
el tener estos puertos y esta cadena logística al servicio de las comunidades, al servicio de los usuarios, al servicio de nuestra economía al final del día. Cómo vamos avanzando también en la prestación de estos servicios mediante, nuevamente, y aquí hay ideas que se van a ir repitiendo de un eje a otro, la importancia de este desarrollo tecnológico para solventar estas medidas de eficiencia que requerimos para solventar esta distancia. Al final del día estamos más lejos de Europa, de Estados Unidos, que nuestros vecinos y nuestros competidores. Podemos llegar mejor si es que somos mejores que ellos. Y eso significa costos, hay que reducir costos a lo largo de la cadena, buscando siempre, obviamente, el equilibrio requerido y necesario a lo largo de todos los actores que participan de ella, ¿no? Pero hay que avanzar en esta mejora en los niveles de eficiencia y competitividad que tiene la cadena logística. Impulsar esta mirada global. Y aquí es algo que venimos trabajando como Ministerio de Transportes en materia de planificación. Antes decía, los puertos no se limitan al recinto portuario, son esta cadena completa hasta los usuarios finales que están en el territorio. Pero hay varios puertos o varias cadenas logísticas que conviven en un territorio y al final del día suministran y prestan servicios a un mismo sector económico o a un mismo territorio. ¿Cómo generamos esa planificación integral de todo ese territorio, de todas las instalaciones logísticas que funcionan ahí, para asegurar que den un servicio transversal y coherente? Y, por tanto, acá es donde nosotros hemos venido desarrollando como Ministerio de Transportes, junto, en particular en este caso con el Ministerio de Obras Públicas, esta mirada que llamamos de alcance macrozonal. Es necesario abordar, permítame, alcalde, dado que es usted el huésped, lo voy a personificar en Iquique, necesitamos abordar las necesidades que tiene el puerto de Iquique, la ciudad de Iquique, con su cadena logística, pero también necesitamos abordar las que tiene la región de Tarapacá, y la región de Tarapacá en el contexto de la macrozona norte, entendiéndola desde Arica, Parinacota hasta Atacama. Y, por tanto, esa mirada con diferentes zooms, es necesario tenerlo a la vista en todo momento para asegurar esa coherencia de las infraestructuras, potenciando, obviamente, aquellos requerimientos y aquellos servicios que sean más eficientes a lo largo del territorio y buscando una complementariedad. Y aquí a veces también ha pasado, ¿no? Queremos buscar la complementariedad y parece que tengamos que diversificar el mercado o especializarnos en. La planificación tiene que ser integrada, la prestación de los servicios tiene que ser competitiva, porque esa competitividad es la que al final se traduce en los costos y menores costos para nosotros cuando vamos al supermercado, al final del día, a comprar esos productos. Pero es necesario tener ese balance entre los dos conceptos bien clave a la hora de la planificación. Fomentar también la participación de todos los actores. Y esto es algo que también la propia metodologías que hemos venido desarrollando como transportes así lo prevén. No tiene ningún sentido que, pese a la importancia nacional que tiene el sistema logístico, al final del día la planificación la vayamos a hacer en Santiago entre cuatro paredes. La planificación tiene que ser con el territorio, con los actores del territorio y, por tanto, las metodologías que hemos venido impulsando ya desde hace unos cuantos años consideran la comunicación directa, la identificación tanto de los problemas como de las soluciones con los actores que están en cada uno de estos territorios, de manera que hagan sentido y, por tanto, no sea algo que venga desde, ¿a cuánto estamos de Santiago acá? 2.000 kilómetros, no sé. Tiene que ser algo dialogado con los actores de cada una de las áreas en que se emplaza. Y así lo hicimos en el plan logístico de la macrozona norte en el año 2019, viniendo a Arica, a Iquique, a Antofagasta y a Copiapó y dialogando con cada uno de estos actores. Mejorar esa articulación público-privada, de la misma manera que tenemos que dialogar con el territorio, tenemos que dialogar con todos los actores de ese territorio y, por tanto, generar soluciones que den sentido a toda la cadena y, por tanto, la colaboración y la expertise que al final del día tienen los trabajadores portuarios, las empresas que prestan servicios en la cadena, es indispensable para asegurar que esa planificación sea bien coherente, bien integrada y dé respuesta a las necesidades que tiene este territorio. Asegurar la competencia, y aquí vuelvo a esa idea. Cuando tenemos competencia es cuando al final del día los precios bajan. Si tenemos un solo prestador de los servicios, alicientes pocos para mejorar la prestación, tanto en calidad como precios. Mejorar la competitividad de una cadena planificada integralmente, pero con fomentar la participación, la entrada de nuevos actores, es lo que nos asegura y es lo que se ha venido manifestando históricamente en el caso, además, portuario chileno, como mejoras de eficiencia y mejoras en costos y, por tanto, mayor transferencia, mayor actividad y mayor llegada de Chile a los mercados internacionales y de los mercados internacionales a Chile. Y, por tanto, también son los productos que al final del día compramos, cuando vamos a comprar la ropa o vamos a comprar el micrófono, pagamos menos gracias a esa competitividad.
Reducir un elemento importante y que es también efecto del cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial, el mayor impacto progresivo que están teniendo los temporales, las marejadas en los puertos en particular. También puede ser los aluviones que nos vengan dados por el efecto del Niño en toda nuestra macrozona norte en específico. ¿Cómo vamos reduciendo esos impactos? ¿Cómo vamos asegurando la disponibilidad de esa capacidad mediante, en algunos casos, inversiones explícitas en infraestructura y en otros casos mediante coordinaciones y mejoras de eficiencia en la prestación de los servicios? Manteniendo la seguridad de las operaciones, por supuesto, esto es un elemento clave, indispensable, y así lo vamos a reflejar en todo el trabajo que vayamos haciendo, pero hay que buscar ese equilibrio para poder solventar esas brechas que nos vienen dadas por unas olas mayores, una mayor corriente o una mayor incidencia al final de las aguas que bajan desde la cordillera. Reforzar los sistemas de información. Toda esta planificación, si no tenemos data, no tenemos información, ¿en base a qué la estamos haciendo? ¿Cómo aseguramos la comunicación directa, tener esa robustez técnica al final del día de los análisis para poder efectuar una planificación que haga sentido a toda la cadena y que esté debidamente fundamentada? Y, por tanto, estemos pisando sobre seguro en cuál es la cartera que estamos avanzando. Impulsar, nuevamente, repito la idea, esa cartera de inversiones, tener esa disponibilidad de cuáles son los proyectos que Chile requiere, que las macrozonas de Chile requieren, que las regiones de Chile requieren, estoy bajando en el zoom, y que las comunas puertos requieren en cada uno de los territorios para dar respuesta a esa planificación integral y local también con ese otro zoom. Respecto al tercer eje, toda esta planificación de las infraestructuras, si la hacemos solamente pensando en las infraestructuras, ¿van a estar de acuerdo con el territorio? No. Necesitamos este diálogo permanente con ustedes, con los actores que están presentes en cada una de las áreas, con las autoridades comunales de cada uno de los territorios, para asegurar que esa planificación sea consistente. El puerto es un vecino clave en el desarrollo de las ciudades puerto y tiene que ser un buen vecino. Y la ciudad puerto también tiene que reconocer que ese es un vecino indispensable de su actividad económica. Por tanto, es un diálogo permanente hacia los dos sentidos y que tenemos que seguir reforzando de manera clara y específica con las medidas que sean necesarias para asegurar ese diálogo y esa coherencia. No podemos tener una zona verde dentro de un puerto o un puerto metido en un espacio que sea asociado a usos turísticos, por decir un caso hipotético, ¿no? Necesitamos asegurar esa coherencia plena y para eso, también esa planificación, necesitamos conocer bien cuáles son esos requerimientos, qué áreas vamos a tener que desarrollar como actividad portuaria y logístico portuaria asociada y, por tanto, poder ir reservando esos espacios en los planes comunales, intercomunales, regionales, donde digamos en 10, 15, 20 años más, en función de lo que requiera cada territorio, la bahía X o la faja terrestre Y son las que van a amparar la infraestructura portuaria, el nuevo ferrocarril, las nuevas carreteras que se requieren, los nuevos puertos secos, para asegurar que en el momento en que sea necesario tengamos ese territorio disponible para materializar esos proyectos. Y eso es algo que queremos avanzar, porque de esa manera también damos coherencia, primero, con las necesidades que tiene el territorio y, segundo, las certezas que le vamos a dar al sector privado respecto a dónde, cuándo y cómo poder materializar esos proyectos de infraestructura que se requieren en cada uno de los territorios del país. Todo esto cruzado, además, con una mejora clara de la sostenibilidad del día a día de las operaciones que tenemos hoy, con los estándares nacionales e internacionales que hemos ido comprometiendo como país, desde metas de descarbonización hasta modificación de los energéticos en los puertos, en la actividad portuaria, también a lo largo de la cadena, por tanto, posibilidad de electrificar equipos, poder cambiar combustibles en algunos casos y en coherencia con el territorio. ¿Dónde vamos a generar una infraestructura? ¿Cómo generamos que esa infraestructura sea sostenible con el entorno y reconozca los valores ambientales, sociales y humanos que tiene ese territorio? Y generar, por tanto, estudios de impacto ambiental bien robustos, bien potentes, que se han venido impulsando y los seguimos impulsando como transportes en ese sentido, pero que es un elemento también clave, indispensable, pensando en esa planificación a futuro. Promover esa relación clara con las ciudades, puerto, y por tanto ese diálogo, y no solamente en una cuestión de diálogo, el aporte que pueda generar. Esto es algo
relevado particularmente por ustedes, pero que también han planteado otros múltiples actores, cómo hay un mayor retorno económico de la actividad logística portuaria a los territorios que tienen este tipo de infraestructuras y, por tanto, cuál es el mecanismo o mecanismos que sean óptimos para poder asegurar esta mayor presencia económica de la actividad portuaria en las comunas y en las regiones en que se emplazan cada una de estas infraestructuras y estas cadenas logísticas completas. Y por último, seguir teniendo no solamente este diálogo con los actores del territorio, sino de los propios actores que configuran el sistema logístico, los prestadores de los servicios a lo largo de toda la cadena. Una cadena que va, repito, desde el origen hasta el puerto, viceversa, donde tenemos a transportistas camioneros, ferroviarios, operadores portuarios, almacenes portuarios terrestres, donde cada uno tiene obviamente unos alicientes económicos particulares. Necesitamos también que, en respeto, por supuesto, de este beneficio individual que tenga cada uno de ellos, busquemos ese beneficio común en toda la cadena, que es la que nos da al final del día esa mayor competitividad de un puerto respecto a otro, de un área, de un país al final del día respecto a otro, y por tanto generar estas comunidades logísticas que además son buenas prácticas internacionales bien afianzadas en otros países de nuestro entorno y de nuestros socios comerciales. Adicional a los diálogos, en base también a los aportes que han venido presentando múltiples actores, otras ideas, algunas repetidas, en algunos casos, de lo que se han venido entregando por parte de ustedes. Volver a definir claramente esta institucionalidad, ese alcance físico y de competencias. ¿Qué hablamos cuando hablamos de autoridad logística portuaria? ¿Qué es? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cómo llega? Identificar cuáles son las modificaciones legales que va a traer esta política. Esta política es una política de Estado que va a significar eventualmente modificaciones no de una, ni de dos, ni de tres. No voy a decir cuántas, porque es una lámina que viene a continuación, pero hay múltiples cuerpos legales que si queríamos avanzar en diferentes líneas va a ser necesario intervenir y por tanto es necesaria también una coherencia de cómo vamos a avanzar en el desarrollo de estos proyectos de ley y también las modificaciones reglamentarias que van a ser requeridas en algunos casos directamente vinculadas con estas leyes, en otros casos manteniendo las leyes vigentes y tocando solamente los instrumentos de ámbito regulatorio, desde reglamentos hasta circulares o normativas internas de algunos servicios. La relevancia de la seguridad, volví a repetir, el énfasis particular de tener a la vista cuáles son los requerimientos que tenemos para evitar riesgos que se nos puedan dar en nuestras cadenas logísticas. Fortalecer esa planificación integral y de largo plazo, seguir avanzando en unos planes completos de toda la cadena logística a nivel nacional, macrozonal, respondiendo con esa mirada estratégica. Me lo decía el alcalde, ¿dónde va a estar Chile? ¿Qué rol va a tener Chile? No solamente en el Pacífico, permítame, alcalde, corregirle, sino en el mundo. Aquí estamos hablando de una competitividad país y, por tanto, cómo vamos a llegar desde Chile a los diferentes mercados y seguir posicionándonos de manera clara y contundente respecto a nuestros socios comerciales a nivel mundial. Fortalecer también la multimodalidad, repetir la idea, no solamente camiones, en complementariedad con el ferrocarril, con el cabotaje marítimo, allí donde sea necesario y conveniente, buscando siempre los mayores beneficios en cada una de estas propuestas. Impulsar la transformación digital, reconocer la importancia de los sistemas tecnológicos que se van desarrollando, justamente en estar adaptados a las exigencias del mercado en cada momento, generar estas condiciones para la inversión privada y, por último, el reconocer que en los puertos no solamente mueven carga, mueven muchas cargas, pero no solamente mueven cargas, también hay cruceros turísticos. Y es un sector clave, es un sector en auge, es un sector indispensable a la hora de planificar cómo se van a desarrollar estas infraestructuras desde Arica hasta Puerto Williams. Por tanto, las exigencias que vamos a tener en cada uno de los territorios. Resumiendo, después de todo este mayor detalle que he venido presentando, los principales temas, el tener esta institucionalidad, el tener la precisión de qué hablamos de institucionalidad y de cadena logística. Cuando hablamos de este sistema logístico completo, hasta dónde llega físicamente. Estamos hablando del paso fronterizo, estamos hablando del corredor bioceánico, estamos hablando de una macrozona con varias regiones, de una sola región, de una sola comuna. Hay diversos alcances que es necesario tener a la vista y, por tanto, ir definiendo adecuadamente cada una de las cadenas logísticas según las cargas que muevan y según la realidad propia de cada territorio.
Generar esa cartera de inversiones en respuesta estratégica de largo plazo, por tanto, tener a la vista esa planificación, repito, no para ahora, sino para ahora y para de aquí a 10, 20 y 30 años vista. Fomentar esa transformación digital, vincular al sector logístico con el territorio, con los actores del territorio y el impulso también a la participación particularmente del ferrocarril. Algunas líneas, por tanto, dicho todo esto, en las que es necesario ahondar, en las que es necesario precisar muchos más detalles, obviamente la planificación territorial y la reserva de esos espacios. ¿Qué necesitamos y dónde vamos a poder ubicar esas nuevas infraestructuras en cada una de las comunas y regiones de nuestro territorio que lo requieran? La unificación de ese marco normativo, cómo vamos avanzando en un camino que va a ser largo en tiempo, pero que nos vaya generando un único sistema para la prestación de servicios. La creación de esta institucionalidad, de esta autoridad logístico-portuaria, este organismo que lidere la planificación, la coordinación de actores y el desarrollo armónico del sistema logístico a nivel nacional. La definición de estas competencias, no solamente de este organismo a nivel nacional, también de las bajadas regionales y locales que vaya a tener en práctica, como se da en otros países, de tener autoridades portuarias locales. Y, de hecho, hoy en día las empresas portuarias estatales cumplen todos los requerimientos que tiene una autoridad portuaria al uso. El único problema es que la ley no explicita el nombre, pero tienen todas las competencias para ejercer ese rol de autoridades portuarias. El incremento del aporte económico a las ciudades, el generar ese mecanismo que, por tanto, permita disponer a las ciudades puerto y a las regiones puerto, permítanme decirlo así, de estos mayores aportes económicos fruto de la actividad que se desarrolla en esta cadena logística. La mejora en la prestación de los servicios que apoyan todas las maniobras, y esto bien vinculado con las condiciones de seguridad que se requieren, pero también con cómo vamos a ir afrontando los efectos de este cambio climático a nivel nacional. Los compromisos particulares para lograr reducir este impacto en los cierres de puertos. Y, por último, la especificidad, que no lo he señalado antes en detalle, pero el reconocer que, desde el punto de vista logístico-portuario, Chile tiene también dos realidades. Una muy enfocada en el comercio exterior y en el abastecimiento y en la relación de Chile con el mundo, y otra, desde Puerto Montt hasta Puerto Williams, y más abajo, de conectividad de esos territorios y de servicio a los habitantes de esos territorios que muchas veces solo se pueden relacionar con otras comunas y con el resto del país si no es por modo marítimo. No hay posibilidad del Chile por Chile hoy en día transversal hasta el final de nuestro país. Y, por tanto, también el reconocimiento a esas particularidades que tiene ese territorio que son diferentes a las que tenemos desde Puerto Montt hacia el norte, podríamos decirlo así. Cuando decía 1, 2, 3 leyes, estos son los cuerpos que por ahora venimos identificando que sí, de alguna manera va a ser necesario tocar en algún mayor o menor medida si queremos desarrollar diferentes ámbitos laborales. No hablamos de una ley particular solamente de puertos. Si queremos esa mayor relación con las comunidades, con el territorio, la planificación territorial, estamos hablando de la ley de municipalidades, de la ley de gobierno regional, de la ley de urbanismo, leyes fiscales que también se pudieran dar respecto al mecanismo, la ley de la autoridad marítima que hoy en día existe y las competencias que tiene ese organismo, leyes, digamos, de las propias empresas portuarias y las disposiciones que tienen esas empresas portuarias y después los reglamentos que en algunos casos están al amparo de esos instrumentos legales. Por tanto, son múltiples elementos los que hay que tener en consideración. Permítame sí ahondar en dos de estas líneas de trabajo que entendemos que va a ser necesario un mayor ahondamiento y una mayor profundización y en diálogo particularmente con ustedes, con los acá presentes. Lo primero es esa coherencia de la planificación territorial. Nosotros seguimos impulsando desde Transportes y en coherencia con otros ministerios los desarrollos de esas planificaciones integrales del sector logístico a nivel macrozonal, a nivel local, a través de las empresas portuarias, en el caso de las estatales, poder tener esa mirada estratégica de largo plazo. Pero, repito, ¿dónde vamos a localizar los nuevos puertos que se requieran? En el norte, en el sur, en el centro, en la zona sur austral. ¿Cómo aseguramos que ese espacio que se identifica como óptimo desde el punto de vista ambiental, social, económico, lo tenemos disponible para que en esos 10, 15, 20 años pueda materializarse ese proyecto? Y eso se requiere en una
coherencia plena con los instrumentos de planificación territorial y, por tanto, en un diálogo permanente con ustedes y con otros múltiples actores que están a cargo de la administración del borde costero. Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en relación con los instrumentos de planificación de alcance regional o suprarregional, gobiernos regionales, por supuesto, también. Y, por tanto, es necesario también ese diálogo permanente, porque si nos vamos solamente a esta línea de trabajo, normativas, vuelvo a decir, estamos también afectando en mayor o menor medida diferentes cuerpos legales que es necesario poner en coherencia. Y requerimientos del poder disponer de esos planes, algo en lo que estamos trabajando como Ministerio, en coherencia con otros ministerios, en particular para el hidrógeno verde ya estamos con energía, yendo a particularidades. Vamos a volver al norte, vamos a venir de nuevo al norte para tener una planificación actualizada que reconozca de manera completa todos los requerimientos que van a venir por el corredor bioceánico, por los diferentes pasos fronterizos, por el desarrollo de la industria del litio. Por tanto, son nuevos sectores que se nos están abriendo, el propio hidrógeno verde que vamos a tener también aquí en esta macrozona, que van a requerir nuevos servicios logísticos, que van a requerir nuevas infraestructuras. ¿Cómo le damos esa coherencia completa? Vendremos en unos meses más de nuevo para acá, para ver toda esta planificación más detallada. La coordinación, por tanto, con todos ustedes y con la cartera de inversión que al final podamos generar para disponer de esas infraestructuras. Y el segundo elemento, el poder tener ese mecanismo de aporte económico a las ciudades puerto y a las regiones que albergan estas infraestructuras portuarias. Es necesario detallar bien el mecanismo, nuevamente, diversas leyes fiscales, de las competencias que tienen los gobiernos regionales, las municipalidades, eventualmente leyes asociadas al comercio exterior que pudieran venir, en el caso particular del Servicio Nacional de Aduanas, y además con una particularidad, y aquí me gustaría ser preciso, que tenemos que buscar un mecanismo que obviamente entregue ese aporte de mayores recursos a las comunas, y es necesario definirlo de manera muy precisa para asegurar que eso llegue, pero no afectando la competitividad del mercado chileno. Vuelvo a decir, la única manera de suplir esos kilómetros de más, esas millas náuticas de más que tenemos respecto a nuestros vecinos es siendo menos costosos. Por tanto, aquí tenemos que buscar un mecanismo, hay propuestas, ustedes mismos han presentado algunas, que tenemos que seguir ahondando para asegurar que logremos los dos objetivos. Estamos en eso bien comprometidos. Dicho todo esto, con esto ya acabo, la última lámina, porque creo que llevo más de media hora hablando, discúlpenme. La definición ahora de cuáles son el documento que vamos a tener como política, algo en lo que vamos a seguir trabajando. Me adelanto a lo que es probable que sea una de las preguntas que aparezcan. No he hablado del sector laboral portuario. Es algo que vamos a incorporar, no está quedando fuera. No va a haber documento si no es con el sector portuario dentro. Y por tanto, ahí tengan la seguridad de que la política va a reconocer bien todos los desarrollos que vaya liderando el diálogo con el Ministerio del Trabajo en particular para esta materia. No me he referido a ello porque es algo que se va a trabajar en paralelo, pero va a acabar formando parte de un único documento. Me adelanto ahí a una posible pregunta que pueda aparecer. Eso nos lleva a que hemos recalendarizado el proceso, se nos está alargando para asegurar esa complementariedad, esa completitud de los análisis de todas las propuestas. El proceso va a seguir siendo el mismo. Cuando tengamos el documento, se generará el proceso de consulta amplia a todos los actores para asegurar la mayor robustez, la mayor transversalidad. Se corregirá el documento y ese documento corregido será el que esperemos firme el presidente de la República. Nos estamos dando ese plazo amplio durante este año y el próximo para poder tener esa política completa como política de Estado. Y en paralelo, no vamos a solamente limitarnos a esperar, sino tenemos que seguir avanzando en todas y cada una de las líneas de trabajo que se han venido ya identificando como prioritarias. Necesitamos ir ahondando, ir precisando muchos de estos detalles, qué leyes vamos a tocar, cuál es el alcance de esa planificación, de esa autoridad, de esa cadena logística, cuál es el mecanismo del aporte económico, cuál es la manera en que vamos a relacionar los diferentes instrumentos de planificación con las reservas de estos espacios y, por tanto, el poder avanzar en paralelo en diálogo con todos los actores clave, en particular ustedes, y, por tanto, siéntanse. Yo ahora he sido invitado por ustedes, siéntanse invitados completamente a poder tener un acercamiento y un trabajo mucho más cercano con todos ustedes para ir aportando y robusteciendo todas y cada una de estas propuestas. Queremos esa planificación integral de todo el sector logístico, completa, en qué sentido, así que estamos bien alineados en ese sentido. Eso.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Cutiño, concejal de la comuna de Puerto Montt, en representación del alcalde junto a mi colega Fernando España. Puerto Montt está la empresa en Puerto Montt, que tiene una expansión de 12 hectáreas en pleno centro y del borde costero, obviamente, de nuestra ciudad. Cuando usted habla de planificación y diálogo, quisiera consultarle cuál es la proyección o cuál es la propuesta, cuál es la carta de navegación para la comuna de Puerto Montt, ya que por lo menos en un año recorren 6.000 camiones desde la ruta 5 hacia el centro de Puerto Montt, generando, ya que todos conocemos la misma situación de todas las ciudades, generalmente creo que todos están dentro de las ciudades, y quizás puede ser también una pregunta de las otras ciudades puertos. ¿Cuál es la planificación dentro de estos 2 años de gobierno, o cuál es el seguimiento de las propuestas anteriores del otro gobierno para poder zanjar esta situación que genera muchas externalidades negativas? Ese quería consultar. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame responderle en la generalidad, para no solamente focalizar en Puerto Montt. Obviamente es una respuesta que da respuesta a Puerto Montt, pero para poder tener este diálogo amplio, porque efectivamente el cómo vemos reduciendo ese impacto del día a día de las operaciones es un elemento clave de esa planificación. Cuando me refería a esa planificación integral, no solamente las infraestructuras, es cómo se relaciona con ese entorno. Y por tanto el desarrollo, en particular, para mitigar el impacto que tienen los camiones en la operación de la última milla y la llegada, es que venimos impulsando desde el Ministerio de Transportes con las diversas empresas portuarias estatales, en particular el desarrollo de áreas fuera del entorno urbano que nos sirvan de respaldo, de amortiguadores, para que los camioneros, los transportistas puedan llegar a esas áreas, puedan esperar en condiciones seguras y de confort, con estándares adecuados, y desde ahí, en el momento en que el puerto lo requiera, bajen de manera ordenada y, por tanto, vayamos reduciendo y que la espera no sea en la avenida o en la costanera de la comuna, sino tener ese respaldo ahí disponible. El ejemplo claro es lo que ya se viene desarrollando y existe, operando desde hacía muchos años, desde hacía casi 2 décadas, es Valparaíso. Es la CEAL de Valparaíso, un área extraportuaria fuera de la ciudad, a 11 kilómetros de la ciudad, donde el transportista llega, en este caso la ruta 68, llega a esta área, espera, tiene condiciones adecuadas para poder esperar y en el momento en que el puerto lo requiere, el puerto le dice: señor X, con patente de camión tanto y carga tanto, ahora baje al puerto porque ahora es cuando le podemos atender. Pero la espera se ha dado arriba. Este desarrollo, le digo, existe bien operativo en Valparaíso. También existe en Arica, lleva años operando la zona de extensión de actividades portuarias, en la CEAP, en el Valle del Utah. Lo estamos desarrollando en este momento, liderado por la empresa portuaria San Antonio, en San Antonio, terrenos que esperamos inaugurar muy pronto, alcaldesa. Así que le vamos a través de la empresa portuaria, pero la van a estar probablemente invitando muy pronto. Y en particular en Puerto Montt se está desarrollando el almacén extraportuario cerca de la ruta 5, en el entorno. Permítame, ahora me confundí, no sé, es la 5 la que llega hasta el futuro puente Chacao, creo que sí, ¿no? ¿Sí? En esa zona, poder esperar ahí y desde ahí efectuar la bajada y además con algunos servicios que se puedan entregar a la carga en esa zona. Por tanto, también ir teniendo una complementariedad en los diferentes servicios de lo que se presta en el puerto respecto a lo que se puede prestar ahí arriba. Buenos días, Ernesto Alonso, director de la Corporación de Desarrollo Municipal. Dos preguntas. Vemos que el proyecto va a tener un largo plazo para desarrollar una logística nacional portuaria. La pregunta es sobre el sentido de urgencia. A fin de este año, en noviembre, a fin de este año, en noviembre, viene el presidente de China en el marco del Foro PEC a inaugurar el puerto Chancay, que va a ser operado por COSCO y la Alianza. La alianza lo compone CNA, GNA, Evergreen o Ocean Alliance. Muchos barcos, que tienen el sentido de traer un barco de 18.000 euros para distribuir carga a lo largo de la costa de Sudamérica e incluso hasta Norteamérica. También está funcionando el muelle de Pebor con capacidad autorizada para operar 22.000 euros.
También a fin de año, coincidiendo con esto, se inaugura la gran ciudad portuaria, aeroportuaria del aeropuerto de Coyhaique. O sea, un gran centro logístico con una gran zona industrial en su alrededor. La pregunta es, ¿qué hace Chile al respecto? Si nuestros puertos, los que ya tienen autorizadas presiones, Valparaíso, San Antonio, para barcos de gran envergadura, tardarían entre 8 a 10 años. ¿Cómo respondemos a esa gran pérdida de competitividad que va a significar para nuestras economías? Nosotros en Iquique ya, los containers que se descargan en transbordo en Callao y que vienen para nuestra zona franca, hemos perdido 5, estando los containers en tránsito, simplemente en Callao los abren y dicen que son zapatillas falsificadas o lo que sea y los quitan. Era un container que venía de pasadita, se bajó del barco para subirse en otro. Aparte que nos encarecen los costos, tenemos esa pérdida en nuestra, por decirlo así, soberanía. La segunda pregunta tiene que ver si van a seguir con el actual modelo de concesiones. Nuestro modelo de concesiones del siglo pasado, cuando había 100 navieras en el mundo. Hoy día las navieras son 5 grandes alianzas y que utilizan la integración vertical, es decir, ellos son dueños, que mejor el Grupo MERS, son dueños de las naves, son dueños de los puertos, son dueños de los aviones, porque ahora complementan la carga marítima con la carga aérea, ¿no? Hasta de ferrocarriles, y nosotros tenemos un modelo de concesiones portuarias que impide de que un dueño de una naviera pueda tener un puerto del 100%. Esas dos preguntas. Permítame partir por la segunda. La respuesta es sí, vamos a continuar. ¿Y por qué sí vamos a continuar? Porque cuando hemos hablado con estos diálogos y estos instrumentos de base, en particular con los que han sido de alcance internacional, Chile ha sido puesta por nuestros socios como ejemplo en el control de la regulación de la integración vertical en comparación con otros países. El modelo de tener una regulación por actores específicos, como es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como es la Fiscalía Nacional Económica, con condiciones en la prestación de los servicios, no solo en la licitación, que también, sino también durante todo el periodo de prestación de la concesión, de cómo y cuáles son las condiciones que tienen que entregar para evitar la discriminación de los usuarios. Directamente, la palabra que han utilizado es que somos un ejemplo completo dentro de la OCDE, comparado con nuestros vecinos de Norteamérica, de Europa y de Asia. Por tanto, sí, la respuesta es sí, vamos a profundizarlo, obviamente reconociendo, y esto es algo que ya se ha venido dando en práctica, que la realidad cambia, efectivamente, y usted lo ha dicho bien, o sea, la estructura del mercado naviero es diferente a la que se daba en los años 90, es diferente a la que se daba en los años 2000 y es diferente a la que se daba en los años 2010. Y probablemente vamos a tener cambios importantes. Vamos a tener cambios importantes en menos de un año con una reestructura de las diferentes alianzas a nivel internacional, ¿no? La nueva agrupación que se genere a partir de la entrada en vigor de la Gemini entre Maersk y Hapag-Lloyd. Pero esa regulación específica de los servicios, que evite los abusos, que evite que una carga quede descartada porque al operador no le interesa. Eso al final del día es pérdida para nuestros empresarios, para nosotros, porque vamos a tener que pagar más y por tanto tenemos que buscar que exista esa regulación y ese control, y esto es parte de las competencias que tiene que desarrollar el sector público en ese rol de autoridad portuaria, como se viene impulsando en otros países. Respecto al sentido de urgencia, por supuesto máximo, y el encargo que lo tenemos del presidente Boric es avanzar con la máxima urgencia en las dos cuestiones. Por un lado, en la política, y esa política además que dé respuesta completa a cada uno de esos 4 ejes. Por eso no vamos a tener documento hasta que no tengamos los 4 abordados, pero avanzar en paralelo con todos los requerimientos de la planificación, y esa planificación es clave, la que estamos desarrollando. Y repito, vamos a volver a la zona norte ahora, este año 2024, a hacer ese análisis. Ya lo estamos haciendo en particular con las 2 autoridades portuarias existentes, Antofagasta y Iquique, las 2 asociadas al corredor, por supuesto también con la empresa portuaria Arica, en la región de Arica-Parinacota, pero ya estamos trabajando en generar esa cartera de inversiones de corto, mediano, largo plazo para evitar que nos quedemos fuera. También vamos a trabajar con los gobiernos regionales en ese detalle de las otras bahías que hoy en día quedan fuera
por el marco legal asimétrico, pero poder ir avanzando esa planificación más concreta y poder tener esas inversiones que nos permitan tener servicios directos, reconociendo, sí, recogemos que los servicios directos desde el lado marítimo es para toda la costa oeste de América del Sur. Los servicios van bajando, es como una micro que viene bajando desde México, va bajando, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y solamente hay 2 que vuelven al Asia. Todos los demás vuelven a subir. La micro se da la vuelta y vuelve para arriba hasta México y de ahí salta al Asia. Europa, obviamente, Canal de Panamá y se van para el continente europeo, ¿no? O Norteamérica con transbordo en el Caribe, si es la costa este. Pero esa noción de que podamos embarcar en un barco en Antofagasta, en Iquique, en Arica, y ese barco sea el que llegue a Shanghái, a Busan, a Tianjin o a cualquiera de los puertos de Asia, es algo que está dentro de esa planificación y que vamos a avanzar con ese sentido de urgencia. Gracias. Buen día a todos. Mirko Garazzolo, concejal de San Antonio y director de la Asociación de Ciudades Puertos. Me alegro que se esté tomando en cuenta esta arista que no se había tomado en cuenta en una primera instancia, que son los trabajadores portuarios y las trabajadoras portuarias. Es imprescindible la visión de parte de los trabajadores para poder avanzar en un proyecto sólido, fuerte y que traiga bienestar a nuestros territorios. Dentro de esa misma lógica, esperamos que el Estado entienda que la cadena logística contempla desde el inicio a trabajadores portuarios marítimos, que son los tripulantes de remolcadores y lanche práctico. En estos momentos ellos no tienen la condición de trabajador portuario, por lo tanto es imprescindible avanzar en el proceso de reconocer a los trabajadores embarcados como son los de lancha de práctico y remolcadores, es labor primordial al ingreso a buques a los puertos, que se les considere como trabajadores portuarios para que de una u otra forma no tener este limbo, porque en estos momentos ellos no son considerados trabajadores portuarios cuando les conviene a los empresarios, son considerados marina mercante o trabajadores portuarios, y el código del trabajo tampoco los contempla. No estamos hablando de muchos trabajadores, pero la importancia de los trabajadores de los puertos de Chile es fundamental para la logística portuaria. Eso es lo primero. Lo que me llama la atención en la presentación, que tiene que ver con la reducción de costos para competir. Entiendo que los costos de operatividad de los puertos son los mismos. En la reducción de los costos me imagino que va a ser en desmedro de los trabajadores y las trabajadoras. Hace un par de semanas atrás en San Antonio ya se instalaron los 2 primeros winches hidráulicos computarizados en Latinoamérica, y eso dejó ya 2 sitios automatizados, y tenemos a los amarradores que van a perder sus fuentes laborales. Entonces, entre mayor competencia, mayor tecnificación y robotización de los puertos, por supuesto va a haber menos mano de obra. Son las consultas. Comparto plenamente que debemos tener una institucionalidad, no sé si portuaria, pero sí una institucionalidad marítima que reúna todos los intereses que se generan en el maritorio. Lamentablemente en Chile estamos muy atrasados con respecto al maritorio y cómo van a ser los procesos de aquí para adelante. Y lo otro, cómo van a asegurar el Estado terrenos para las expansiones portuarias. En estos momentos, me imagino que tú conoces bien la situación de San Antonio, la gran mayoría de los terrenos que podrían ser ocupados para expansión portuaria no son del fisco, son privados. Y los privados, por supuesto, que andan en busca de la engorda de los espacios, de los terrenos que tengan algún interés para la industria portuaria, y claramente están haciendo un negocio, están frenando algunas inversiones que se pueden hacer en nuestros territorios por el exceso del cobro del suelo. Principalmente eso era lo que quería decir, cómo van a asegurar los terrenos. Creo que es importante no solamente para San Antonio, para todas las ciudades que tenemos puertos, porque principalmente los terrenos que existen al desarrollo portuario están en manos de privados, y los privados están engordando estos terrenos para, por supuesto, frenar un poco los procesos de desarrollo. Eso. Muchas gracias.
respecto al ámbito laboral, como decía al principio, tiene que estar en el documento. Eso lo tenemos no solamente claro, sino que además explícitamente se nos ha dicho: señores, no avancen si no está incorporado también el eje laboral. Y por tanto, esa coherencia plena entre lo que se va a desarrollar por parte del Ministerio del Trabajo para todas las actividades que se desarrollan dentro de la actividad portuaria y de la cadena logística, independientemente del nombre, si es trabajador portuario o no. No me voy a entrar en esa discusión ahora, pero hay que reconocer las características. Algunos son trabajadores marítimos, hay artículos diferenciados del código, por tanto, es algo que tenemos que abordar con manera mucho más precisa, pero sí, efectivamente, las condiciones actuales de seguridad y a futuro. A nivel de la transformación digital o automatización, no me gusta esa palabra, pero transformación tecnológica, permítame esa palabra. Voy a poner un ejemplo de un caso particular, que es el terminal FT, ¿sí? European Container Terminal del puerto de Rotterdam. Ese terminal no es semi-automatizado, es 100% automatizado. 100%. Y resulta que cuando la autoridad portuaria de Rotterdam ha ido viendo cuál ha sido la evolución de la necesidad de trabajadoras y trabajadores, ha crecido. En vez de bajar, hoy en día hay más trabajadores operando en ese terminal. Obviamente en otras funciones. Ya no es el operador de la máquina directa, es otra función, desde el experto en el sistema tecnológico que está detrás del funcionamiento de esa máquina, hasta la mantención de esos equipos, hasta otros servicios de valor agregado que al final se pueden desarrollar dentro de esa unidad llamada terminal portuario, y podemos generar otros trabajos con otros valor agregados a esas cargas. Y por tanto es que ahí, si ven en el documento consolidado inicial que pusimos, el desarrollo de esas carreras profesionales a lo largo de toda la vida y de poder asegurar la capacitación en todas las funciones y la adaptación, para que realmente no perdamos el valor de los trabajadores que hoy en día tenemos y sean capaces de poder estar transformándose en función de los requerimientos y seguir en el mundo laboral. No queremos que se vayan a otro sector. Nos ha pasado en algunas zonas donde hay otras actividades que al final del día pagan más y perdemos ese capital clave, ¿no? Entonces, es algo que está propuesto en el documento, que se va a abordar en esas materias en particular lideradas por trabajo. Y respecto al ámbito de la reserva de esos espacios, la dinámica que se plantea como base es nuevamente la experiencia, en este caso no internacional, de Chile, que es lo que se da en el caso de los puertos públicos, las 10 empresas portuarias estatales, con el concepto explícito que aparece en la ley, que es la definición del recinto portuario. El recinto portuario es el área que administra la empresa portuaria respectiva para amparar esa infraestructura. Y ese recinto se puede ir modificando en función, obviamente, de los requerimientos que existan, y es además una modificación o un decreto que no firma un ministerio o un actor, sino que firma el propio presidente o presidenta de la República, y por tanto tiene todo el respaldo legal y normativo para poder amparar esos desarrollos futuros. Ha habido casos, en particular de San Antonio, mira, concejal alcaldesa, donde durante largo tiempo se fue ampliando ese recinto portuario para poder amparar, en particular, el desarrollo del puerto exterior, con todo el crecimiento sur. Dejo de lado las cuestiones ambientales asociadas a un proyecto, eso es parte de la evaluación ambiental del proyecto, por tanto no me voy a referir a ellas, pero sí la planificación del territorio, hacia dónde puede ir esa expansión, los argumentos técnicos que se desarrollaron en ese momento para decir, dentro de toda la costa, de toda la región central, de la quinta región, la bahía que podía amparar ese desarrollo portuario era San Antonio, y así lo pronunció la presidenta Bachelet en su momento. Por tanto, son esas lógicas. Volviendo al caso de Puerto Montt, la ampliación que se hizo en su momento no se ha materializado todavía como infraestructura, pero de un terminal fuera del área urbana, en el sector de Panitao, al sur de la comuna. Ese recinto es recinto portuario. Por tanto, en el momento que necesitemos amparar nueva infraestructura portuaria, tenemos ese espacio disponible. Esa es la dinámica que queremos conseguir, con un punto plus adicional, que es cómo desde la planificación territorial, que lideran ustedes desde las comunas, que lideran los gobiernos regionales, que lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aseguramos la plena coherencia. Y efectivamente no vayamos a estar declarando recinto portuario en el balneario turístico mejor de todo Chile. No voy a decir ningún nombre para no generar tensión, pero queremos evitar eso y por tanto ese diálogo con ustedes es indispensable. Bueno, en honor al tiempo vamos a finalizar con la última pregunta para luego dar paso al otro expositor.
Gracias. Primero agradezco la presentación para saber cuál es la situación que se está viviendo desde el gobierno en torno a la planificación portuaria del país, pero que claramente cuando tenemos la otra mirada, que somos los puertos privados o puertos concesionados, una vez más vemos la deficiencia desde el punto de vista de hacer atractiva toda la macrozona sur-pacífico, como es en este caso que conforma nuestro país, se ve deficiente, ¿ya? Y lo digo con la mirada de los puertos privados, ya de los puertos concesionados. Voy a poner el ejemplo de la zona norte, donde vemos varios puertos que somos privados y donde nuestro trabajo está relacionado directamente con la exportación de la roca, los minerales. Por lo tanto, se ve que no tenemos una oportunidad de ser puertos multipropósitos, porque también nuestra deficiencia respecto a los pasos fronterizos es evidente. Sobre todo lo digo desde la región de Atacama, ¿ya? Donde los dos pasos fronterizos que hay están hace más de 20 años en reparación y lo que se ha avanzado es lo menos por el lado chileno, porque el lado argentino se encuentra prácticamente totalmente habilitado. Eso como una deficiencia desde el punto de vista de ver que tenemos una gran oportunidad hacia el noroeste argentino, ¿ya? Sobre todo en la macrozona del Atacalar. Por lo tanto, desde esa mirada uno ve que no hay una propuesta concreta del gobierno, sobre todo porque no se ha definido cuáles son los lugares. Yo no hablo de los puertos públicos, porque eso ya está definido. Lo que crecen es lo que crece el Estado y lo que invierte el Estado y lo que permite el Estado que inviertan los que concesionan los puertos públicos. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad con lugares territoriales donde ya hay aprobados puertos y que no han podido desarrollarse, porque hay falta de inversión extranjera principalmente, porque ahí es donde están los grandes capitales. En Chile la verdad es que no hay grandes inversionistas en puertos privados. Vemos el ejemplo de Perú, que sí hicieron una gran campaña de atraer capitales, no solamente chinos, sino que también del Medio Oriente, y que están haciendo una inversión concreta en puertos hoy día que son netamente privados en la zona peruana. Para el caso de Atacama, voy a poner el ejemplo más cercano que el que yo tengo, soy alcaldesa Caldera. Nosotros tenemos la obsesión de un privado de querer instalar un puerto en una zona única en biodiversidad, me refiero a Copiapó Puerto, que bajo nuestra mirada no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Pero tenemos un puerto, dos puertos aprobados entre Caldera y Chañaral, y ninguno de los dos se ha podido desarrollar por falta de capital. Entonces la pregunta es, ¿el país ha hecho una ofensiva internacional mostrando cuáles son los puertos aprobados medioambientalmente? No estoy diciendo los potencialmente aprobados, sino que aquellos que hoy día ya están ahí y que lo único que requieren es la inversión. ¿Se ha hecho eso? Porque lo que uno ve que hacen en Perú es aquello. Aquí vuelvo a la cuestión del diagnóstico. Tenemos esa simetría clara en la prestación de los servicios portuarios y que también viene arrastrando el cómo se planifica el conjunto del sistema. Eso es algo que queremos empezar a impulsar de manera coherente ahora, claramente. Actualmente teníamos una planificación muy detallada en estas 10 empresas portuarias estatales, que nos pasa en la región de Atacama, que nos pasa en otras regiones donde hay estos puertos, o en aquellas regiones donde tenemos un puerto público y tenemos un puerto privado al lado también. ¿Cómo aseguramos la coherencia de ese sistema? Eso ciertamente, esa planificación integral es algo que vamos a empezar a desarrollar ahora. No se había desarrollado hasta ahora. También otro riesgo que nosotros hemos detectado, que son diversos proyectos, por un lado, que pueden estar en esas áreas que a veces no son las que pueden amparar debidamente una infraestructura. Tienen otras, los territorios no tienen vocaciones, pero tienen otro carácter ambiental, turístico, pueblos originarios, etcétera. Pero también, por otro lado, es cómo se genera el actual proceso de los puertos privados. En el caso de los puertos públicos, permítame detallar más la explicación, las concesiones son por licitación pública y, por tanto, ahí sí que hay una vocación directa. Señores, capitales, nacionales, internacionales, vengan, este es el proyecto. ¿Cómo funcionan los puertos privados?
el primero que llega, el primero que se lo queda. Y es así. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Y lo hemos visto. No voy a poner ningún ejemplo en particular, pero lo hemos visto. Un puerto que, si esta es la bahía, en vez de ponerse aquí, se pone así. Por tanto, si yo puedo tener un puerto aquí, con otro exportador, ese barco ya no sale. Y ese puerto, además, está bloqueando, no necesariamente se materializa, porque está no pensando en desarrollar ese puerto, sino en venderle esa concesión al otro. Y eso es algo que hemos visto. Queremos evitarlo. ¿Cómo? Generando esa planificación integral, por un lado, y generando ese acercamiento. Si usted quiere desarrollar este puerto, porque es una bahía que realmente se necesita, puede ampararse, magnífico. Pero le tienen que prestar servicios a usted y al otro. Y eso puede ser un solo sector económico, puede ser carga minera, puede ser carga energética o multipropósito, en algunos casos, si son diversas cargas. Pero ir generando ese consenso de cómo vamos desarrollando los servicios, no solo las infraestructuras, también los servicios, y a partir de ahí el ver al puerto como una unidad de negocio en sí, por tanto, que puede captar realmente ese capital como unidad de negocio. Hoy en día ese puerto va asociado a otro actor, una minera, una empresa acuícola, una empresa energética, y por tanto la necesidad de capital no está aquí, está ahí atrás, en esa otra unidad. Y la mirada es en base a esa otra unidad. Queremos ir reforzando esa mirada del puerto como unidad en sí y por tanto poder generar esas mismas carteras de inversión que hoy en día tienen San Antonio, Arica, Puerto Montt, como empresa portuaria Puerto Montt, la empresa portuaria Austral, por decir varias a lo largo del país, ir generando esa mayor certeza. Muchas gracias, David. Por favor.